Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekinah 95.1 FM. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, todos sean bienvenidos una vez más a este su programa Hablando Claro. Ya saben, como siempre, mi nombre es Jared Pérez, su hermano y amigo, y con nosotros siempre también al pie del cañón hemos formado un equipazo, mi buen amigo y hermano Fernando Jiménez. ¿Cómo estás, Fer, hoy en esta tarde? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí andamos esperando nuevamente ser de bendición y apoyarlos en la edificación que el Señor anhela y desea en las vidas y en este proceso que es la vida cristiana, ¿no? Así es, el día de hoy traemos un temazo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del discipulado y estuvimos hablando de otros temas también, que siempre metemos en la importancia del discipulado. Y esta semana se me prendió el foco, dije, Señor, gracias, porque siempre das lucidez. Tarde, pero lucidez. Que te mandé el mensaje apenas que ayer. Ayer, sí, va. Bueno, no te preocupes, lo agarramos igualito. Pero el tema del día de hoy es algo que nosotros debemos de seguir como cristianos dentro de un buen discipulado, que es la importancia de rendir cuentas a alguien más. Ahorita hablábamos fuera del aire, antes de entrar decías, es que no somos llaneros solitarios. Nadie es llamado a ser llanero solitario. Si en su misericordia Dios permite que tú puedas vencer y darte la victoria en algo, gracias a Dios. Pero creo que somos, según la Escritura, somos llamados a andar siempre juntos, en esa armonía como equipo, unidos en ese espíritu de parte de Dios. ¿O tú qué opinas, Val? Sí, no, debemos de mostrar, de hecho, la unidad, que es lo que decía, el vínculo perfecto que debemos de tener tanto con Dios como nuestros hermanos, ¿no? Uh-huh. El seguir creciendo en lo que Dios anhela y Dios desea. Y compartíamos no sé si recuerdas, la semana pasada que tuvimos un convivio ahí con varios hermanos. Sí. Y cómo nos edificamos en el momento que compartimos con los demás, ¿no? Mutuamente nos edificamos al escuchar las luchas, pero también las victorias. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es la importancia de rendir cuentas con alguien, ¿no? Aquí vamos a tocar sí. La importancia de rendir cuentas con alguien sabio, con alguien prudente, con alguien que Dios te envíe con esa persona, no que digas, voy con mi compadre, voy con mi amigo del alma, ¿no? Quiero escuchar lo que tú quieres escuchar. Sí, ¿no? Con alguien que sabes que te va a hablar de parte de Dios, que te va a cuidar la espalda, que te va a cuidar alrededor tuyo y que te va a apoyar en oración. Exacto. Sí, y qué más que preguntarle a Dios en nuestras luchas y batallas, Señor, ¿con quién voy? ¿Con quién me alío, no? Que sean ese Uri, ese Josué que levanten nuestros brazos, ¿no? Claro. Para la batalla, para seguir y para prevalecer. Sí, exacto. Aquí la importancia de este tipo de relación entre hombres, entre mujeres, o sea, es hombre con hombre, mujer con mujer, ese es lo correcto. O matrimonios con matrimonios, ese es el punto. Pero el tener esa cercanía con alguien que te pueda dar un consejo sabio desde el punto de vista bíblico es dar permiso a otros para que hablen a nuestras vidas, y eso ayuda a evitar errores en nuestra propia existencia. Evita errores el darle permiso a alguien que nos pueda aconsejar. Evita que sigamos cometiendo errores, claro que sí evita, porque esa persona estaba orando por nosotros. Dios está hablando nos está hablando a través de esa persona cosas que ya tal vez nos habló y nosotros no queremos entender, ¿no? No lo vemos como, no es para tanto, pero cuando Dios te lo confirma a través de otra persona, creo que ya es de poner atención. Sí. Entonces, no, es para evitar y seguir caminando en el camino errado que llevamos y corregir la senda hacia donde vamos realmente, ¿no? Así es como si, por ejemplo, porque todos tenemos luchas, ahorita hablábamos también de eso, todo el mundo tenemos luchas como humanos, y por muy maduros que seamos en el evangelio, vamos a seguir teniendo nuestras propias luchas, porque pues seguimos en este cuerpecito que
da la tendencia, ¿no? Al pecado, le llamamos, o la Biblia le llama la concupiscencia, esa tendencia hacia el pecado. Y esa es la lucha de no cometer eso porque es ofensa hacia Dios. Es importante. En un pasado yo recuerdo cómo escuchaba muchos testimonios de hombres. Ahora que se viene este bonito encuentro entre hombres desde hace muchos años, y estamos todos reunidos alabando a Dios, y yo escuchaba en esos testimonios como hombres decían, ¿sabes una cosa? Estoy batallando con este pecado y estoy batallando con este otro, y hay otros hombres que dicen, yo he pasado también por ahí, he sido vencedor y ya no voy a dejarte caer, yo te voy a decir cómo, y vamos hacia adelante, pero en el nombre de Jesús. Es algo interesante como alguien que está batallando con algo y luego llega otra persona y te dice, ¿sabes una cosa? Yo sé que lo que tú tienes, yo ya lo vencí en un momento dado. Y esas son la sabiduría que puede existir en una persona que pueda dar el consejo correcto. Sí, ¿no? Y debemos de saber algo, ¿no? Y así lo hace Dios, que la persona que ha caminado, que va caminando delante de nosotros, cuando Dios le da esa victoria, también le da una autoridad. Sí. Porque ha vencido. ¿Sí? Ha vencido, a pesar de las luchas, las pruebas, ha vencido, y hay una autoridad delegada por parte de Dios en esa área. Sí. Y por eso es que Dios nos llama a poder ser discípulos, ¿no? A poder ser tanto discípulos o tener de estar bajo autoridad y rendir cuentas, y tener a alguien también que podamos estar cuidando, protegiendo, ¿no? Sí. En esas áreas también. Pero es algo, nosotros como hombres, platicábamos hace algunos programas, cuando estuvieron aquí las mujeres, que batallamos para abrirnos, ¿no? Sí, somos batallamos para abrirnos, batallamos en esas luchas, y debemos de ser muy sabios con qué persona nos acercamos, porque tal vez en lugar de ayudarnos, nos puede ayudar, pero también nos puede dañar. Si no es alguien prudente, si no es alguien que sepa apoyarte y guardar eso como si fuera secreto de confesión, ¿no? Claro, imagínate, yo tuve esa mala experiencia cuando apenas yo empezaba. Llega alguien y dice, no, es que tienes que abrirte si algo está pasando en tu vida. Y pues yo lo veía como alguien que sí se podía confiar, y le digo, no, pues mira, sí, la verdad yo ando pasando por esto, y yo no quería hablarlo. Yo quería comérmelo yo solo o sea, estaba blindado, pero ok, abrí mi corazón. ¿Y cuál fue la cuestión? De que esta persona empezó a correr la voz de lo que yo estaba batallando. Entonces no guardó ese secreto, vamos, y en lugar de ayudarme me hizo daño. Ya lo perdoné, no me pasa nada, ya lo perdoné. Ya soy sana en el nombre de Jesús. Pero son con cuestiones que pasan. Y yo he estado leyendo este tema y es muy interesante. Dice, una de las mayores mentiras del diablo es pensar que como cristianos podemos caminar solos. Es una de las mentiras bien grandes de parte del diablo, que dice, hey, ¿sabes una cosa? No pasa nada. Tú solito ahí, guardadito, ya lo vas a poder superar. Pero te está engañando porque no lo puedes superar. Te das cuenta porque caes. Y caes. Y reincides. Y vuelves otra vez a reincidir y dices, oh, pues, ¿de qué se trata? Ahí es donde tienes que entender que necesitas ayuda. Tienes que buscar ayuda en hombres maduros, hombres sabios. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ya debe de haber un historial de alguien así. Entonces, es necesario que busquemos ayuda. Quiero leer un versículo y sobre ese versículo podemos desarrollar más. Dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Mejores son dos que uno. Ojo, esto se aplica muchas veces a los matrimonios, que sí es correcto, pero también es correcto entre hermanos, entre amigos. Dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero ay del que está solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es la importancia de no andar solos. A pesar de que, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la radio, me imagino que tú tienes con quién llegar ahí en la iglesia y decirle, ¿sabes qué?
ayúdame a orar porque estoy pasando por esta situación. Si no la tienes, tienes que buscarla. Nuestra experiencia nos dice que así tiene que ser. Gracias a Dios, mira, yo tengo aquí un grupo y te voy a decir cómo son. Sirve que les mando un saludo cordial a mis buenos amigos. Son como 300,000 en el WhatsApp que tenemos. Uh-huh. Los Golden Boys, no sé por qué le pusieron así. Son pura gente de 50 y más. Los Golden Boys, donde quien preside es mi buen amigo Alejandro López. Un saludo, por ahí anda de vacaciones hasta la Ciudad de México y que se le esté pasando bien. Y lo más interesante de todo es de que tenemos esa gente que sabemos que son nuestros amigos cercanos, que saben de qué estamos hechos y cómo estamos batallando con ciertas cosas y oramos unos por otros, y es bien importante porque Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ahorita lo leía y decía, ¿cuál ley de Cristo? Pues es que primero debes de amar a Dios y luego después amar a tu prójimo. Entonces, cuando amas a tu prójimo y cuando tienes ese punto de llevar las cargas unos por otros, es porque tienes cercanía, Fernando. Cuando cumples este versículo es porque hay una cercanía, una confianza. Porque si no existe, difícilmente vas a llevar las cargas de alguien o alguien va a llevar tus cargas. No, de hecho, pues no las conoce, ¿no? Exacto. Si no hay cercanía, no las conoce. Así es. Dice el dicho aquí mexicano, ¿no? Que cada quien sabe lo que carga en el morral. En el morral, así es. O en la bolsa, ¿no? Sí, sí. Entonces, si no hay esa cercanía, si no hay ese espíritu de unidad del que hablabas ahorita, o sea, difícilmente vamos a tener el apoyo de oración de alguien más. Sí. Y veas ahorita de que decías de este grupo, todos tenemos un grupo así, ¿no? Que me ayudan a orar por enfermedad, por necesidades, por esto. Pero hay pecados que no quieres soltar. Que no sueltas. Porque te vas a exponer. Sí, que no sueltas o que no soltamos, más bien que no soltamos, porque nos vemos expuestos, ¿no? Y que el enemigo te dice, no, ese no, te van a criticar, ese no, te van a juzgar. Y realmente, lamentablemente, a veces cometemos esos errores. Claro. Pero es ahí donde, por eso te decía ahorita, de ser sabios con quien hablamos, ¿no? Con esos pecados ocultos que el enemigo aún aprovecha para traerte condenación, para detenerte en el avance que debes de tener conforme a lo que Dios quiere que sigamos en ese proceso que llevamos cada uno. Entonces, el decirle a Dios, Señor, aquí está mi corazón, aquí está todo, o sea, sí, pero si seguimos teniendo luchas en ciertas áreas, debemos de apoyarnos con alguien sabio, prudente, ¿sí? Para seguir avanzando, ¿no? Si batallamos con la promiscuidad, si batallamos con la lascivia, si batallamos con la pornografía, si batallamos con esas cosas que los hombres también, ya no nada más somos los hombres, también las mujeres a veces batallan con esas áreas, debemos de tener a alguien de confianza para que el enemigo no se aproveche de esos pecados ocultos y sean descubiertos delante del enemigo, ¿no? Que sepa que tenemos otra persona que nos apoya. Y te digo que debe ser alguien de confianza, debe ser alguien de oración, porque esa persona se está integrando a la lucha que estamos teniendo. Claro, porque es una lucha entre la vida y la muerte. Y por eso es que debemos de ser sabios con quién acercarnos, ¿sí? Por algo que evitar lo que es chisme, difamación y todo eso lo que sucede, ¿no? Que llega a pasar en la iglesia. A ser realmente cuidados, a ser realmente protegidos. Y nosotros también adaptar la responsabilidad de que debemos de estar orando por la persona que nos está apoyando. Exacto. ¿Sí? Porque aunque Dios ya le dio la victoria, tiene que seguir caminando en esa victoria. Porque ahora el ataque ya no nada más es contra ti, es contra él también. Porque se está integrando al muro de oración que tú estás poniendo, a ese vallado que haces pues, por una persona o por alguien más, te estás metiendo a la lucha, ¿no? Eso es algo que debemos de entender. Ya de estos aspectos son espirituales que debemos de saber y entender que no podemos meternos a la ligera, porque esa lucha que está llevando esa persona a la cual estamos apoyando va a venir contra nosotros. Te vas a unir a él. Sí. Y te digo, y ahí es ahí donde debes de tener la madurez también de tener el apoyo, si en este caso de hombres, de la esposa, sabes que sigue orando por mí, sigue protegiendo. Es por eso que Dios anhela y desea que tengamos ese espíritu de unidad, que la principal amiga que tengamos o apoyo en oración sea nuestra esposa.
que esté cubriéndonos, que esté guardándonos y que también conozca nuestras luchas, que conozca. Pero muchos somos muy cerrados para eso también. De hecho, porque muchos a veces nos dan, fíjate, ayer estaba hablando de eso y muchos de nosotros como hombres no tenemos esa apertura de confianza plena que deberíamos de tener con nuestra pareja. No la tenemos porque a veces son cosas muy delicadas. Son cosas así como que me da pena decírselas. Y mejor tratas de ocultarlo y tampoco buscas ayuda. Entonces estamos en un problema medio difícil porque esto se trata, ahorita lo dijimos, de un asunto espiritual. De que salgas adelante en todas las cuestiones de batallas, de luchas, y que tengas la victoria y que puedas seguir avanzando, porque todo eso lo que único que provoca es frenarnos y no avanzamos en el reino, no avanzamos en nuestra vida ministerial, no avanzamos en ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y quiere Dios mandarnos a X áreas y no podemos porque no soltamos. A veces decimos, no, es que yo tengo un mal carácter y punto, así me quiere Dios y si Dios me va a cambiar o lo que sea. O decimos, gloria a Dios, aleluya los domingos, pero venimos manejando, eso es lo peor, porque yo lo digo, hemos batallado la mayor parte de la gente cristiana, digo los cristianos, no los, pero en el tráfico, cuando se pone bien pesado y de repente alguien se te mete, o alguien te echa el carro encima y te dicen groserías, o ve tú a saber, de pronto así como que aflora tu mal carácter que tienes y luego te justificas. Por ejemplo, y mira, yo me encontré un escrito que dije, a mí me pegó, no sé a la gente que lo vaya a escuchar, a mí me pegó. Y eso fue nada menos y nada más de Charles Spurgeon. Dice, no digas, no puedo dejar el mal carácter, debes evitarlo. Ora a Dios para que te ayude a superarlo de una vez, destruyéndolo o te destruirá. No se puede llevar al cielo un mal genio. Dije, caray, pues tiene razón. O sea, estamos hablando del fruto del espíritu y luego nos damos cuenta que yo no tengo ni le pizca de nada. Entonces creo que necesito un cambio de corazón, un cambio de mente y luego después como reflejo es un acto de cambio de actitud, ¿no? Entonces hagamos lo correcto. Tenemos que guiarnos en lo correcto y no pensar que podemos hacer las cosas nosotros solos y dejarlo ahí bajo el tapete, bajo la alfombra y taparlo o decir solo tapamos con un dedo. No, de ninguna manera. Cada uno de nosotros tenemos que buscar y empezar en la casa, Fernando. Empezar en la casa. Empezar en nosotros mismos. Sí, ahorita hablabas y decías que nuestra esposa nos cubra y luego que sea recíproco. Nosotros cubrir a mi esposa, cubrir a tu esposa, cada uno que cubra a su familia. Entonces esa es la unión, esa es la unidad que debe de existir. Y la unidad, yo tengo un lema entre mi familia y siempre cuando íbamos mis hijos creciendo, yo se los decía, unidos somos más fuertes. Porque si dentro de estos somos 4 nada más, si dentro de estos 4 uno no se une a los demás, híjole, le va a ir como en feria. Mejor hay que estar unidos en oración, apoyándonos, echándonos porras y echándole ganas juntos. Y es lo mismo en el cuerpo de Cristo acá. Tenemos que andar buscando ayuda. Nosotros como cristianos debemos de rendir cuentas. Mira, dice, la rendición de cuentas entre cristianos ayuda a vencer el pecado, permite animar, reprender, enseñar, regocijarse y llorar con los demás. Es una función clave de una iglesia local saludable. Es una parte importante del discipulado. ¿Sabías que ya nos enseña eso, Fernando, ahora? O sea, ¿Ya nos enseña? Hemos hablado de que hay puntos críticos en el discipulado del día de hoy y es parte esencial el dar cuentas. El dar cuentas a otros. Y a veces la gente se quiere justificar diciendo, pues a esas personas, ¿qué le importa mi vida? No, se supone que son tus amigos. Se supone que son gente de confianza. Son tus hermanos en Cristo, ¿no? Eso es otro nivel. Pero tienes la relación con ellos, o sea, la relación de amistad. Sabes que son hermanos en Cristo, pero también debemos de tener esa cercanía.
y decíamos, yo una vez compartía y decía, sí es cierto, mira, por ejemplo, Lázaro era amigo de Jesús. Ujú. Y en él obró un milagro, lo resucitó, y ya estaba días de muerto. Dice, ahí es donde me doy cuenta que es mejor ser amigo de Cristo que tener un cargo. Le digo, no, pues sí. O sea, definitivamente mejor amigo. Entonces, no importa, yo creo que el cargo ya se te viene así como que por don de Dios, no por default. Ok, eres mi amigo, entonces sírveme. Pero hay cosas así como que se nos olvida un poquito de tener esa relación con Dios. Hebreos 10, 24 al 25 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así es. Entonces digo, es algo que el Señor anhela y desea que mostremos esa unidad, ¿no? Ese espíritu de unidad. Y el rendir cuentas, o sea, es esencial. Como decía ahorita en el discipulado, ¿no? En el discipular a una persona y en el crecimiento que debemos de tener. Sí. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que entender que no somos perfectos, que día a día estamos pecando y por esa razón debemos de buscar ayuda. Debemos de estar buscando ayuda. Hay un versículo que a ver si ahorita me lo topo, dice que debemos de confesarnos a nosotros los problemas. Debemos de decirnos, ¿sabes una cosa? Me pasa esto otro, estoy batallando con esto, ayúdame a orar, ayúdame con la escritura, tú que tienes más experiencia, tú que eres más maduro en el evangelio. Me dice que era el que hablabas ahorita de Gálatas. El de Gálatas 6.2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. A lo mejor está más atrás. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Exacto. Dice, ¿sabes una cosa? Exhórtale. Si ya lo viste que está cayendo, ayúdalo a restaurarse. Sí, esta es la famosa ley de oro, ¿no? Que dice, trata a los demás como quieres que te traten, ¿no? Es algo que Dios nos pide, ¿no? O sea, obra en Él como te gustaría que hubieran obrado contigo o que te gustaría que obraran contigo, ¿no? O sea, restáuralo como a ti te gustaría ser restaurado, es lo que nos está pidiendo el Señor aquí, ¿verdad? Así es interesante ver cómo también el rey David hacía confesiones de su condición de pecado y primero a Dios tenemos que recurrir, primero a Dios, pero en el plano vertical, siempre lo hemos hablado, en el plano vertical con Dios, eso es default, tenemos que hablarlo, pero ya en cuanto sentimos que ofendimos a Dios, decirle, Señor, perdóname, aquí está esto que me estorba, no lo quiero, pero también en lo horizontal, tener a alguien para estar en la cuestión física, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Tú eres mi amigo, eres mi hermano y necesito ayuda. Y más cuando realmente se cae en un pecado grave, Fernando. Estamos hablando a veces de pecados que no son tan graves. No es que el pecado tenga niveles. El pecado es pecado, pero no es lo mismo matar a alguien que robarte un centavo, ¿entiendes? Tiene mayor peso el quitarle la vida a alguien, derramar sangre humana. Entonces, es algo de lo cual tenemos que entender eso también. Y el rey David, dice en el Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando consideramos nosotros esa posición nuestra espiritual, de que no somos independientes, sino todo lo contrario, estamos diciendo a Dios, Señor, dependo de ti. Y en esa dependencia vamos a ir conociendo su palabra, porque esa dependencia me obliga a buscar lo que Él quiere y cómo lo quiere.
Y cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición y decimos, pero estoy batallando un chorro con esto, sigo batallando, ¿cómo le hago si ya se lo entregué a Dios? Porque ahorita vas a ver con los mensajes que nos van a mandar. Van a decir, oye, pero yo estoy diciéndole a Dios, aquí está, mira, mi pecado, que ya no lo quiero. He luchado con él 5, 10 años, 15, 20, no sé cuántos, y no lo puedo dejar. Y ya se lo he entregado a Dios en oración, y he querido, y he hecho, y me he parado de manos y todo lo que tú quieras. Y luego le podemos decir, ¿ya buscaste ayuda? Y va a decir, sí, ya busqué ayuda. Ya busqué a un amigo y le dije, le conté y trató de ayudarme y oró por mí y estuvimos ahí en contacto, pero no avancé. Al principio sí, pero ya después volví a caer. ¿Qué podemos decirle a esa persona, Fernando? Estás dentro de un círculo alienante, ¿no? Le llaman. Seguir haciendo las mismas cosas va a traer los mismos resultados. Por mucho que hagas, dice, no sé qué persona fue lo que lo dijo, pero no esperes un cambio si sigues haciendo las mismas cosas, ¿no? ¿Cómo vamos a bajar de peso si yo sigo comiendo de todo, ¿no? Si no guardo una dieta, si no cambio mi alimentación, ya, como decías ahorita, ya en esta edad de oro, ya no gastamos las mismas proteínas que consumimos igual, ¿no? Ya somos un poco más sedentarios o somos más sedentarios y en nuestro cuerpo pues acumula en lugar de quemar la grasa, la acumula, ¿no? Entonces es algo que debemos de entender y saber, que debemos de cambiar hábitos, debemos de cambiar cosas, debemos de dejar amistades, debemos de dejar familiares, para podernos fortalecer. Sí. Es lo que te decía. O sea, porque va a haber gente que va a decir, yo ya lo entregué, yo ya decidí, y he luchado, y he orado, y sigo en las mismas tendencias. Entonces, híjole, yo he pensado hasta hablar de la palabra liberación. No, es que es eso, o sea, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que dejar esa mala, la conducta que llevamos la tenemos que corregir. Porque si no cambiamos la forma en que estamos viviendo, difícilmente va a haber un cambio. O sea, ese cambio no va a durar. Así es. Y digo, a mí me sirvió primero saber qué autoridad tenía Dios en mi vida. Uh-huh. ¿Qué nivel de autoridad yo le estaba dando a Dios en mi vida? Si realmente ya estaba sentado en el trono de mi vida, en mi corazón, o no. O sea, si me estaba dejando regir por los mandamientos, los estatutos, esforzándome también para corregir lo que tengo que corregir. A pesar de que el mundo ruede y a pesar de que pase lo que pase, yo tengo que seguir firme delante de Dios y buscar, y si caigo tengo que buscar esa firmeza nuevamente, ¿sí? Tuve apoyo de bastantes hermanos, gracias a Dios, que nos puso a mi alrededor, y fueron los que nos ayudaron a seguir venciendo, porque ves la victoria en ellos y tú dices, sí se puede, es algo Claro. que te alienta a seguir avanzando, y que en esto con Dios vale la pena seguir avanzando. Si me hicieron mala cara, de que tengo que cambiar, o sea, si eres iracundo, si eres gritón, o sea, todo eso lo tienes que ir moldeando a través del paso, pero es un proceso en lo que tenemos que seguir avanzando día a día. Lo que decías ahorita es que yo así soy, y si quieren, o sea, eso es algo del mundo, o sea, no lo podemos adoptar y traerlo a la iglesia. Exacto. Y no lo podemos tampoco decir y expresarlo como si fuera algo tan cierto como lo es la palabra. Porque Dios no anhela ese tipo de corazones, ¿sí? Dios no anhela ese tipo de vida que llevemos. Nos quiere dar libre, por eso fue que vino Jesucristo. La libertad que trajo fue espiritual. Y en aquel tiempo no lo entendieron, pero nosotros lo hemos visto, que vale la pena seguir esforzándose cada día. Que mi alegría esté en Él, no esté en otra persona, porque me va a fallar y me voy a decepcionar, y a primero que le voy a echar la culpa es a Dios. Ya ves, Señor, no vale la pena que me esfuerce. Claro que vale la pena esforzarse por Él, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y es lo que debemos de entender y saber. Nuestro agrado debe estar en agradar a Dios, en robarle esa sonrisa, en que Él se agrade y darle gloria y honra a Él cada día. Y la victoria, yo siempre le he pedido, Señor, llévame paso a paso. No quiero correr
no quiero cansarme de algo, sino que quiero ir paso a paso. ¿Sí? A veces sí nos hemos detenido por este tipo de cuestiones de pecados ocultos, nos estancamos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido eso. Digo, a poner a Dios como la suprema autoridad de nuestra vida, a respetarlo, a saber y conocer que Él está en todo tiempo conmigo. Aunque yo no lo sienta y aunque no sepa que esté, Él está, porque su palabra así lo dice, porque su palabra es fiel y es verdadera. Y quien lo dude, compruébelo, realmente, ¿no? Dios está a una oración, Dios está a un Padre, ayúdame. Jesucristo está a un paso de ayudarnos. Es lo que necesitamos, es la dependencia de Él. Así es. Fíjate una cosa, cada cristiano, hablando de los cristianos, los que están allá afuera sin Cristo es otra cosa, pero hablando de los cristianos, no sé si te ha pasado, vas manejando y de pronto te quieres cambiar de carril y ¡pip! Te pitan y volteas y traías un carro en un lado. ¿Venías en qué? En ángulo oscuro. Sí, en el lobo. Dices, venía en ángulo oscuro, no lo vi. Así es el pecado a veces en nuestra vida. Y todos los cristianos tenemos ángulos oscuros. Ángulos ciegos, decimos. Que a veces no nos damos cuenta de ciertas actitudes, como dices tú, por ignorancia de quién es Dios. Por ignorancia de quién soy yo en Dios. Por ignorancia de conocer la palabra. Por eso dice la palabra que por estar ignorando la palabra ha sido destruido su pueblo. Pero es algo interesante ver y entender que dentro de toda esta imperfección humana en la cual estamos, podemos seguir batallando con ciertas cosas y a veces no nos damos cuenta. Y a veces nos damos cuenta, pero como que no le queremos hacer caso, porque la palabra se cumple. Mira, Hebreos capítulo 3, versículo 12 y 13, dice, miren hermanos que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. A veces estamos siendo engañados por el pecado. Ya nuestra vida cristiana ya no es quizá como antes. Y ahorita decías tú, malas prácticas, malas decisiones, malas actitudes. Y todo conlleva siempre a la tendencia a lo equivocado y ya no estamos obedeciendo a Dios. Pero cuando cambias totalmente ya tu rutina y dices, no, es que lo que estaba haciendo mal, ahora lo voy a corregir y lo voy a empezar a hacer bien. Voy a empezar a alinearme con las verdades de Dios, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia, a estudiarla profundamente. ¿Qué es lo que está hablando Dios aquí? Y tener esa relación con esos hermanos y abrir tu corazón y decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Ayúdenme. Y ahí es cuando debe de entrar el asunto de que luz viene a tu vida y dices, la estaba regando. ¿Pero por qué no me daba cuenta? ¿Por el engaño del pecado? No, es ese velo que está delante de nosotros, ¿no? Que no se rompe hasta que no lo rompe el Señor, pero necesitamos entregarlo, o sea, no solo entregarlo, esforzarnos, no solo entregárselo a Él, sino esforzarnos en cambiar hábitos, en cambiar actitudes, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, es que ya lo entregué. No, espérame. Es que hay cosas que no entiendes porque te has dejado engañar, el engaño del pecado, dice Hebreo, y sin saberlo y sin sentirlo, empieza a caer un velo otra vez para no ver la verdad. Me acuerdo cuando mi mamá nos mandaba a la iglesia, a la católica, los domingos, y regresábamos y éramos los mismos peleando con ahí entre nosotros como hermanos y todo, y decían, ¿de qué sirve que vayan pues a la iglesia si regresan igual, no? O sea, no hay ese cambio, no hay esa transformación que realmente necesitamos. Darle la libertad al Espíritu Santo, que es el que conoce los corazones, que es el que conoce, el que nos conoce, de darnos esa dirección de decir, tienes que dejar esto y tienes que dejar aquello, ¿sí? Algo que te decía que
platicando en el congreso que fuimos a Monterrey de Más Profundo, te hablaron de que tienes que perdonar. Y es una de las cosas que a veces nos cuesta tanto, el perdonar y cambiar a actitudes, ¿no? Actitudes me refiero a enojo, gritería, maledicencia, ¿sí? El estar criticando, el estar murmurando, el estar chismeando, todos esos son cosas que debemos apartar de nuestra vida, porque no son de edificación para el cuerpo de Cristo ni para nosotros tampoco. Entonces ese cambio es el que debemos dejar. No podemos decir, así soy yo y si quieren, ¿sí? Así me ama Dios. No. ¿Sí? Dice que Dios que su obra es agradable y es perfecta. O sea, lo que Él quiere hacer en nosotros es llevarnos a un nivel exponencial de una magnitud que ni nosotros mismos nos imaginamos. ¿Sí? Jesucristo dijo antes de ascender, y las cosas que yo hago, ustedes las harán. Y aún mayores. O sea, la palabra dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, nosotros estamos deteniendo el proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida. No es Dios el que se está tardando, somos nosotros los que lo estamos deteniendo. Exactamente. Nos decían en este congreso, señores, el avivamiento ya está en México. Estamos esperando un avivamiento. Yo tengo años que estoy escuchando de un avivamiento. Hasta hoy dejemos de decir que el avivamiento viene a México. Tenemos que empezar a proclamar que el avivamiento está en México. Y necesitamos empezar a hacer cambios en nuestra vida para alcanzar ese avivamiento, para alcanzar ese nivel de santidad donde el Espíritu Santo se pueda mover a través de nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo no se va a mover en lugares donde no hay orden y donde no anhelamos y no le anhelamos a Él ni deseamos su dirección. Sí, entonces es algo y el rendir cuentas es para nosotros mismos, es el apoyarnos unos a otros, ¿no? Entonces es algo que debemos de aprender, que es algo necesario, que no somos llamados a ser llaneros solitarios, ni el llanero solitario andaba solo, traía toro ahí en un lado, ¿sí? Entonces así se le llamaba, ¿no? Por la serie que estuvo, pero no andaba ni él solo. Y la serie de Toro le salvó varias veces la vida, ¿no? Así es. Entonces es algo que necesitamos, ¿no? Esas personas que están a nuestro alrededor nos pueden ayudar a seguir creciendo. Y también vamos a seguir de edificación para ellos también. O sea, la bendición de Dios viene, o sea, empieza se muestra de allá, pero siempre, como dice la palabra, la oración no vuelve vacía. Exacto. Porque Dios en su gran misericordia nos sigue mostrando su amor. Sí, y tiene la victoria para cada uno de nosotros. El chiste es encaminarnos hacia ese lugar. Sí, no, definitivamente la necesidad de rendir cuentas es importantísima. Déjame leer una porción para ampliar más. Dice: Dios, en su gran sabiduría, nos hizo para que viviéramos en comunidad, y por eso nos dio la iglesia. En su gran bondad, Dios pone a los creyentes en medio de comunidades de pacto donde podemos escuchar la palabra de Dios y crecer junto a otros creyentes. Ahora puedes decir: yo recibo mucha motivación de los hermanos de la iglesia y a través de la lectura de la palabra de Dios me he estado yendo muy bien sin relaciones de rendir cuentas. Mucha gente puede decir eso. Eso que dicen puede ser que esté bien. Si deseas pensar de esa manera está bien, pero es peligroso. El pecado es un asunto serio. Sus efectos en tu vida son tan dominantes que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Basado en las 3 razones de la escritura mencionadas anteriormente, bueno, ya vimos ahorita la necesidad de rendir cuentas y otras cosas más que no hemos marcado mucho. Santiago, capítulo 5, versículo 16, creo que ya lo leíste, ¿no? Dice: confesaos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate lo que dice: confiésense sus ofensas unos a otros. O sea, las ofensas entre tú y yo, sí, pero también las ofensas que yo le he dado a Dios también. O sea, sabes una cosa, fíjate que yo estoy ofendiendo a Dios de esta manera y ya le pido perdón a Dios a cada instante, pero vuelvo otra vez a reincidir. Entonces,
son cosas de las cuales tenemos que fortalecernos como hermanos. En la unidad está la fuerza y es lo que tenemos que hacer. El 19 y el 20 es el que tú leíste. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí se me viene algo bien tremendo porque mi esposa precisamente ayer, o hoy, no recuerdo, me estaba diciendo, cuando nosotros seguimos al pie del cañón con Dios, seguimos avanzando y sabemos que estamos bien trabajando con Dios, batallando con cada cosa, pero poniéndoselas a Dios en sus manos para que Él obre, estamos, decimos, bajo su cobertura. Uh-huh. Es como cuando en medio de la oscuridad solamente aparece una lámpara y alumbra un punto. En ese punto ahí alumbrado estamos nosotros bajo la cobertura de Dios, mientras estamos siendo obedientes. Pero ¿qué pasa cuando desobedeces a Dios y te quieres, o se te mete ese segundo de rebelión y dices, no, mejor voy a hacer esto a mi manera? Y pecas. Y la riegas. Y no confiesas esos pecados. Automáticamente el pecado te aleja de Dios. ¿Cierto? Cierto. Lo dice la Escritura. Entonces, tú mismo te estás saliendo de ese rayito de luz y vuelves a la oscuridad. Y ya no estás bajo cobertura. Qué tremendo. O sea, cuando me lo explicó de esa manera, dije, bárbara. No, pues sí. Tiene mucha razón. Si yo me salgo deliberadamente a seguir pecando y ya no confieso ese tipo de cosas, pues yo me salgo de la cobertura de Dios. Dios me sigue amando, sí, porque soy su hijo, pero soy un rebelde, porque me estoy yendo hacia las cosas que no me benefician. Dice, todo me es permitido, pero no todo me edifica, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, no podemos estar viviendo bajo vamos a llamarlo de esta manera, bajo un régimen de pecado en nuestra vida oculto. No podemos. Tenemos que hablarlo. Y aquí entra algo bien interesante acerca de hablar ciertas cuestiones pecaminosas de nuestra vida a alguien más. Y lo hemos experimentado, no sé si lo recuerdas. Decimos, cuando digo el pecado oculto que yo traía, automáticamente yo me libero. Porque ya se lo estoy diciendo a alguien para que me ayude a orar, para que me ayude a llevar mi carga. E inmediatamente decimos, el diablo ya fue descubierto. Uh-huh. Ya no me puede acusar, porque ya lo hablé. Ya no era un secreto que él me decía, no le digas a nadie, ahí tranquilo, tú lo controlas. No pasa nada, pues tú nada más ya, dile a Dios perdón y ya. Pero sí, incidiendo, entonces, cuando tú lo hablas, ¡pum!, te liberas. Te liberas y dices, me acabo de quitar un gran peso de encima. Ya no aguantaba, me ahogaba con eso. Entonces es parte de las cargas que tenemos que ir soltando, porque también al rato van a venir cargas que te van a soltar a ti. Y debes estar listo para saber qué es lo que tienes que decir. Como persona que ha salido de ese tipo de cosas. Entonces me brinqué del punto normal al punto muy espiritual. De liberarte al confesar cosas muy ocultas. Por muchos años yo he escuchado gente que guarda, que no sé, que fue violentado de pequeño por el tío, por un primo, por el amigo, por lo que sea, y era muy niño, y cuando era grande, pues eso le afectó. Y nunca lo decía. Era algo muy serio para la persona, y eso le estaba afectando hasta en su conducta. Pero cuando él empieza a hablar, Dios lo empieza a sanar. Dios empieza a hacer algo maravilloso en su vida. Ya se lo dijo al pastor, ya se lo dijo al líder, ya se lo dijo a su mejor amigo que es cristiano. Y ¡pum!, se libera de eso y ahora ya no le duele porque Dios lo sana. Ahora ya puede hablar abiertamente de eso y hasta testimonios hemos escuchado. Entonces, algo similar pero diferente. No a a la gran magnitud que es un trauma de ese tamaño. Pero tú lo decías ahorita, a lo mejor estamos batallando con ciertas cosas que no deberíamos de ver,
y no le decimos a nadie. Casi escucho al enemigo, es nuestro secreto. Ese será nuestro secreto. No le digas, no, espérate, tienes que hablarlo porque eso te va a enganchar y te va a arrastrar. Tu eternidad está en juego. Eso es lo más peligroso, que a veces no podemos o no ponemos la atención de que es tan responsable el asunto que nuestra eternidad está en juego. Porque el pecado no se puede jugar con él. El pecado es engañoso. Y si te enredas y no le dices a nadie, el pecado te va a arrastrar y no te vas a dar cuenta. Hasta que no estamos en el hoyo. Hasta que no estás en... Exacto, hasta que no caemos ahí y ahora sí para salir, ahí voltear hacia arriba, otra vez voltear hacia arriba. A doblar rodilla y a clamar al Señor, ¿no? Así es. Entonces es algo que debemos de entender y comprender, de vernos, ¿no? Esa es la importancia de lo que muchas veces hacemos hincapié a eso, de fijarnos qué pasos, dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué pasos estamos llevando? Entonces, ¿realmente estoy caminando en lo que Dios anhela y desea para mi vida? ¿O sigo coqueteando con el mundo y sigo coqueteándole con Dios, ¿no? O sea, soy cristiano, de temas que hemos visto, soy cristiano, soy cristino, o soy... Dios tiene hijos, no tiene nietos, nos han dicho también varias veces, ¿no? Entonces es algo que debemos de entender. Algo que debemos de saber es que esta lucha, como decíamos ahorita y hemos hablado, tiene un poder espiritual en el reino de los cielos, que la palabra dice, lo que ates aquí será desatado allá, y lo que ates allá será desatado aquí. Entonces es algo muy importante en nuestra vida, ¿no? Que no podemos, sí tenemos esas luchas de pecados ocultos, pero debemos llevarlos delante de Dios. Y no solo eso, si seguimos batallando con eso, tenemos que cambiar actitudes, tenemos que cambiar formas de pensar, formas de vivir, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, no sé si a ti te pasó, yo tuve que dejar amigos borrachos, porque yo batallaba con el alcohol. Tuve que apartarme de primos, tuve que apartarme de familiares, porque no me ayudaban a seguir caminando bien. Sí, algo, cosas que tuve que dejar de jugar fútbol un tiempo con los compas también, porque eran situaciones de que después de que terminabas de jugar, te aventabas tus cervecitas, ¿no? Entonces son situaciones que debes de empezar a cambiar y ver si me edifica o no me edifica. Y realmente, por eso te decía ahorita, ¿qué nivel de autoridad tiene Dios ahora en tu vida? Claro, exacto. Para decir, ok, Señor, te obedezco. Sí, el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué es el nivel de amor que tenemos para Dios? ¿Qué tanto es el amor que tenemos para Dios para decir, ok, Padre, te obedezco? Voy a caminar en santidad, voy a esforzarme para caminar en santidad, caminar de tu mano en tu dirección. Eso es algo que es muy importante. El conocer que Dios está en todo momento con nosotros. ¿Sí? Lo que estamos hablando de lo espiritual va más allá. O sea, la palabra dice que el mundo espiritual es más real que lo que estamos viviendo ahorita nosotros. Así es. Sí, es mucho más allá. O sea, sabemos, mismo David dice en los Salmos, mientras guardé resentimiento, mis huesos envejecieron. Mientras hice esto, yo me fui para abajo. Mientras hice aquello, yo me decaí. ¿Sí? Pero es algo en lo que debemos de seguir adelante, luchándonos y esforzándonos cada día. ¿Sí? Nuestro gozo, la alegría debe estar delante del Señor. Debe estar en el Señor. Ahí en Santiago te habla mucho de lo que es la lucha y la prueba. Y te dice desde un principio, después de la salutación de Pablo, de los saludos de Pablo, te empieza a hablar. Tengan por sumo gozo el estar en la prueba. Tengan por sumo gozo. A partir del versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La perseverancia lleva a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es algo de un caminar, o sea, el estar en el Señor, en el proceso que llevamos, es ir llevando. Ahorita hace rato decías del fruto del Espíritu Santo. No es nada más, ya tengo gozo, ya tengo el fruto. No, es un complemento. Así es. Es un complemento que si no vivimos en plenitud en todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, algo estamos haciendo mal. Porque el Espíritu Santo, Dios, la palabra dice, no lo entrega en medida.
¿Está o no está? Sí, entonces eso es algo que tenemos que decir. Puede venir y visitarnos y traernos algo y de parte de Dios, pero tenemos que esforzarnos en eso, o sea, en que ese fruto permanezca en nosotros, ¿sí? Y son hábitos que tenemos que cambiar para que ese fruto se dé. Así es. Gozo, paz, benignidad, amor, paciencia, ¿sí? El amor de Dios brotando de nosotros hacia el prójimo. Muestra mucho lo que Dios quiere realmente hacer a través de nuestra vida. Para que fluyan esos ríos de agua viva en nuestro interior. Sí. Esto digo, es algo que debemos de seguir adelante en el proceso que tenemos, ¿no? No detenernos, no estancarnos, sino seguir más allá de lo que Dios quiere hacer. Ponernos ahí, mantenernos en la rueda del alfarero para que el Señor siga trabajando. Siga moldeándonos, así es. ¿Verdad? Ya me emocioné. Es tremendo. No, está bien, está bien. Es tremendo, pero estábamos viendo también exactamente ya para ir cerrando, que hay algunos beneficios de dar cuentas, Fernando. Sí. Hay algunos beneficios. Sí, Uno de ellos es que nos da una dirección clara. Hablábamos de que el pecado nos engaña, pero el estar dando cuentas nos da la dirección correcta hacia Dios, y eso nos ayuda muchísimo. La sinceridad acerca de las faltas nos brinda la oportunidad de escuchar buen consejo y aliento. Esto nos ayuda a hacer y hacer todo lo que Dios tiene en mente. O sea, nos da claridad en lo que realmente queremos hacer. Otra cosa, nos hace más íntegros, Fernando. Nos hace más íntegros en Dios. Si tenemos que rendir cuentas a alguien, es más probable que sea sincero y transparente. Ahí es donde entramos nosotros como ese amor que dices que debemos de tenerle a Dios. ¿Me amas? Dice Dios. Sí, bueno, pues obedece lo que te estoy diciendo. Entonces es algo tremendo. Nos hace mejores mayordomos. Tener en cuenta la manera en que se usa el dinero, el tiempo o las habilidades le ayuda a tener cuidado de no desperdiciar estos recursos. Otro punto es nos protege de los excesos. A veces nos excedemos en otras cosas que no son correctas. Como hijos de Dios somos libres en Cristo, pero alguien a quien rendimos cuenta nos ayuda a mantener el equilibrio y nos protege de abusos y de las libertades, que a veces no deberían de estar. Nos ayuda a examinarnos, nos ayuda a ver exactamente nuestra condición. Otra persona siempre nos va a decir y nos va a señalar algo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Y eso es interesante. Nos protege de malas relaciones. También hay veces que, híjole, no nos damos cuenta. Y cuando menos acordamos, tenemos amistades que ni aman a Dios, ni temen a Dios, y los consideramos mejores amigos. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y el hecho de dar cuentas a alguien más nos ayuda a todos estos puntos. Yo digo porque el tiempo se va volando. Si puedes poner, por favor, cabina, los mensajes que nos han enviado para ir cerrando. Ya dice Abel, yo tengo adicción a cosas malas. Yo también las tenía, Abel. He confesado, yo también las confesaba, Abel. He querido cambiar, pero sigo cayendo aunque me siento mal en el momento. Claro, uno se siente sucio. ¿Qué le podemos decir, Fernando? No, es lo que hemos estado hablando. Que busquemos, ¿no? Más de Dios. Que busquemos más de Dios. Que dependamos más de Dios. Que sigamos caminando, ¿no? Sí. Laura R. dice, wow, soy pecadora y no sé cómo dejar de hacerlo. Tengo 2 hijos y no quiero ser mal ejemplo a ellos. Bueno, Laura, no sé si eres cristiana o no, pero que no caiga condenación en ti. Si tú ya has recibido a Cristo Jesús, dice la palabra que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si tú andas conforme a la carne, bueno, es hora de empezar a alimentar al Espíritu más que a la carne. Busca la palabra de Dios, busca a Dios en oración, ten más relación con Dios, orando, hablando con Él, y verás que todo va a empezar a cambiar. Porque eso de pecadores, créelo, todo mundo lo somos, créelo. No, y estás dando el primer paso que se requiere para venir a Dios, ¿no? El reconocernos, reconocer que somos pecadores delante de Él, ¿no? Sí, dice Luis Vázquez, dice, qué importante tema, felicidades, debemos confesar el pecado para ser libres, definitivamente. Ese punto lo tocamos hace ratito. El confesar nos da libertad, y sobre todo esa libertad en Cristo. Dice Mario, dice, le fallé a mi esposa, tengo culpa, no sé cómo decirle, sé que terminará en divorcio, ¿qué consejo me dan? Híjole, espero en Dios,
Mario, que no termine en divorcio. Que si tú ya te diste cuenta, ahorita decía Fernando, ya te diste cuenta de que la regaste, arrepiéntete, corre a los pies de Cristo, ten un cambio de vida que solamente Dios lo puede hacer, pero lucha por tu matrimonio, créelo, porque sobre todo si tú cometiste el error, has hecho daño, cometiste una falta y tarde o temprano Dios te pedirá cuentas a ti de tu familia. Entonces, ponte a pensar en ello, tienes mucha responsabilidad como esposo. No sé si tienes hijos, pero si los tienes, mayor todavía, es tu responsabilidad. Tienes que buscar más de Dios. Si es necesario, no le digas a tu esposa, no le digas nada a tu esposa, simplemente si ya te diste cuenta que estás arrepentido, que sabes que hiciste mal, busca más de Dios, cambia tu estilo de vida, lleva a tu familia a los pies de Cristo, porque la has llevado mal, la has llevado a un camino que no es correcto. Así que cambia, acuérdate que mira que la palabra arrepentimiento significa cambiar de mente o cambiar de rumbo. Entonces si vas por ese lado y cometiste errores, cambia ese rumbo y ahora acércate a la línea que Dios te está marcando. Así que bueno, híjole, es que necesitas una consejería, Mario. Necesitas acercarte a alguien que te pueda aconsejar, orar por ti y darle seguimiento a tu matrimonio, porque sí es algo complicado, pero todo tiene solución en Cristo, recuérdalo, hasta la muerte, ahí sí tiene solución. Así que bueno, esos son los mensajes que hemos tenido. No quiero terminar este tiempo sin antes orar. Fernando, tenemos un pendiente con una persona allá en Florida, se llama Erika Vázquez, si no me equivoco, se llama Erika. Ella es cuñada de un buen amigo de nosotros, Alfonso Reyes, tecladista de allá en Alabama. Erika le detectaron un problemilla por ahí, le diagnosticaron cáncer, la operaron apenas hace unos días, salió bien, gracias a Dios, y está en recuperación. Vamos a tener un tiempo de darle gracias a Dios por ella. Es algo de lo cual es necesario, pero porque lo está pidiendo nuestro buen amigo Ponchito. Así que bueno, hasta allá, hasta Florida. Vamos a orar por ella. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la vida de Erika, Señor. Sabemos Gracias, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, la has ayudado y que has estado al pendiente, Señor, de su vida. Padre, tú tienes el control de ella, Señor. Gracias. Gracias porque todo salió bien, Señor, en la cirugía. Gracias porque ella estará pasando tiempo, Señor, de recuperación, Señor. Y ahí estarás tú, Señor. Ahí estás tú hablándole, Señor, tratando con ella, Señor. Sabiendo, Señor, que su corazón está listo, bendito Dios, para reconocerte, mi Dios. Que ella sepa quien la sacó de ahí. Fuiste tú, mi Dios. Gracias por el corazón de Alfonso Reyes, Señor. Gracias porque es su cuñada, Señor, y sabemos, Dios, que le tiene un gran cariño, Padre. Gracias por Erika. La seguimos levantando en oración, Señor, y seguimos, Señor, pidiéndote que termines la obra que empezaste en ella, Señor. Gracias por ella, por su familia, por sus hijos. Te damos la gloria, Padre, porque también la salvación viene a su vida, y no solamente con ella, sino con su esposo, Señor, con sus hijos. Guárdalos, cuídalos y cúbrelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias también por la célula en la cual dirigimos mi esposa y yo a cada persona que está ahí con nosotros, a los Sánchez, a los Robledo, a los Morales, a Lucita, a Lidia y a sus hijos. Gracias a la mamá de mi buen amigo Mauro. Gracias, Dios los bendiga y créanlo, hay muchísimas personas que amamos, que estimamos en la fe y sabemos que ven el programa después o en vivo, pero lo ven y gracias por ello. Así que, últimas palabras, Fernando, antes de despedirnos. No, sería con un versículo, ¿no? Hebreos 13:17 nos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿no? Esto es parte del rendir cuentas, ¿no? El someternos a la autoridad, el someternos a esas autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida. Sí, es algo muy importante que debemos de seguir. Y el rendir cuentas bíblicas es tan importante como rendir las cuentas fiscales, ¿no? Porque no creo que alguien desee que el fisco le llegue a cobrar, ¿no? Entonces digo, es algo que debemos de aprender, es algo que hablamos. Los hermanos que nos estuvieron ahorita mensajeando, es algo importante, ¿no? El seguir adelante con nuestro proceso. Dice, la rendición de cuentas bíblicas empieza por hacernos responsables de nuestras propias acciones y elegir conscientemente permitirle a Dios y a los demás ayudarnos a lograr lo que es correcto. Rendir cuentas a Dios, pedir a Dios protección, era una señal de su dependencia, de que dependemos de Él, de Dios, y rendirle cuentas a Él, ¿no? O sea, es algo que Dios anhela en nosotros. Y por eso es que les decíamos, cuiden con quien rinden cuentas. Sí, a nuestro hermano, si ya falló, como les decías ahorita, lamentablemente a veces puede llegar ese proceso, ¿no? Y Dios no anhela el divorcio, Dios no desea el divorcio, pero va a ser, hermano, según la decisión que usted tome, eso está en usted, ¿sí? Nosotros le aconsejamos que se apegue a Dios, que siga buscando de Dios, que corrija su forma de vivir, que corrija su forma, aún las amistades se tiene que dejar, que lo haga, ¿sí? Y tenga que esforzarse, porque va a tener que luchar. Va a tener que luchar por su matrimonio, va a tener que luchar por su familia, protegiéndolos, guardándolos, porque como decíamos ahorita, en el mundo espiritual esas puertas se abren y necesitamos cerrarlas. En lo espiritual necesitamos y más la ayuda de Dios para poder cerrar todo eso. Todas las puertas, no solo esto de infidelidad, sino todas las demás puertas que abrimos, ¿no? Y algo muy importante es, por eso es lo que tenemos que el estar continuamente. Por eso Dios nos dice, oren sin cesar, sigan pidiendo y sigan volviendo a pedir, ¿no? Porque ese pecado que fue expulsado de nuestra vida o esa mala forma va a volver a querer regresar. El Señor Jesús dijo, viene el Espíritu Santo, limpia la casa, pero si esa casa no se llena realmente, no es ocupada por quien debe ser ocupada, que es el Espíritu Santo, ese Espíritu va a regresar, la va a ver desocupada, y va a regresar, se va a devolver y va a ir por otros 7 que son peores. Y el estado postrero de esa persona va a ser peor. Entonces, aquí estamos hablando de situaciones espirituales, hermanos, que a lo mejor unos no creen en eso, que a lo mejor no piensan que no es para tanto el hablar, ¿verdad? Pero en realidad, eso es cierto. Es cierto, y tan cierto, si no cree, dele una ojeadita ahí a la Biblia, ¿verdad? Los espíritus que Jesucristo expulsó. Y ahí les platica a los discípulos por qué fue el espíritu que expulsó y quién era. Sí, entonces les amamos y anhelamos que sigan creciendo en el Señor, ¿no? Por eso estos temas que este tema viene muy ligado con lo que veíamos la semana pasada. Sí, casi siempre Dios hace eso. Sí. Bueno, ya estamos despidiéndonos. Gracias de verdad. Puede vernos ahí en Facebook, en Shekinah 95.1, igual en Instagram, igual en TikTok, igual en YouTube, igual en Roku TV, en lo que es Shekinah TV, ahí en Roku. Gracias por estar con nosotros. Síganos y verán que serán grandemente bendecidos por parte de Dios, por el tema que hablamos, que son las palabras y las verdades de Dios. Este es su programa Hablando Claro. Gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.